Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Aquí Entre Contas. El día de hoy veremos el tema El Estado. A continuación, mi compañera Adriana nos comentará el temario que abarcaremos el día de hoy. Así es, compañera, nuestro tema del día de hoy es el Estado y a continuación presentaré el temario que abordaremos el día de hoy. Concepto de Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones del Estado, división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada, la administración paraestatal, los servicios públicos, medios administrativos de la adquisición de la propiedad, expropiación, requisición, decomiso y confiscación. Una vez que Adriana ya nos ha mencionado lo que veremos el día de hoy, demos la bienvenida a los participantes el día de hoy. Comencemos contigo, Armando. Bienvenido una vez más a este episodio. Un placer para mí estar en este podcast y más estar acompañado por ustedes. También nos acompaña nuestra compañera Adriana. Armando, muchas gracias. La verdad me siento feliz y emocionada de estar el día de hoy. De igual manera le doy la cordial bienvenida a Julio. Muchas gracias, Adriana, tan amable como siempre. Me da gusto estar aquí nuevamente y muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Julio, y gracias por compartirnos cómo te sientes de estar aquí. También le damos la bienvenida a Saraí. Muchas gracias, equipo de Aquí Entre Contas. Me alegra seguir participando aquí con ustedes y estoy emocionada por ya comenzar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a dar inicio con el temario, pero antes no olviden darle like y ahora sí, comencemos. Muy bien, Adriana. Para comenzar con este capítulo y tema nuevo, empezaremos con lo que es el concepto de Estado. Y sabemos que es la comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado y una política con instituciones objetivas diferenciadas que declaran y sostienen el derecho y aseguran el orden mediante el monopolio de la obligatoriedad incondicionada. Y bueno, considero que la mayoría de nosotros entendemos lo que significa Estado. Entendemos que es la sociedad o el conjunto de seres humanos que se van a encontrar establecidos en un lugar, en un espacio determinado. Y el Estado tiene como características el pueblo, que sería la sociedad, los seres humanos que habitan en este espacio. El poder, que va a ser el encargado de gobernar en y vamos a encontrar ahí lo que son los tres poderes del Estado. Y el último muy importante es el territorio, que es en donde se va a establecer los dos puntos anteriores mencionados. Y ahora continuamos contigo, Saraí. Actividades y atribuciones del Estado. Les hablaré acerca de este tema. Bueno, empecemos. La actividad del Estado está constituida por el conjunto de actos, operaciones, tareas que conforme a la legislación debe de ejecutar para la realización de sus fines. Por lo tanto, las atribuciones serán los medios para alcanzar los fines estatales, siendo tan variables como los fines mismos. Al mismo tiempo en que las atribuciones se dividen por etapas, estas pueden ser también divididas en tres grandes categorías. 1. Las atribuciones de policía o de coacción. Todas las medidas coactivas que imponen a los particulares el cumplimiento de obligaciones y limitaciones de su acción. 2. Las atribuciones de fomento. Aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público. 3. Las atribuciones de servicio público y de seguridad social. Son aquellas que por virtud de las cuales el Estado satisface necesidades generales. Ejemplo, el concepto de atribuciones comprende el contenido de la actividad del Estado, es lo que el Estado puede o debe hacer. Claro que sí, Saraí. Les daré un pequeño comentario de los temas concepto de Estado y actividades y atribuciones del Estado. Comenzaré con el tema de concepto de Estado, que nos dio a entender que es un concepto político referido a una forma de organización
que regula la vida de una cierta comunidad de individuos en un cierto marco de un territorio nacional. Y sobre el tema de Saraí, actividades y atribuciones del Estado son la serie de actos y hechos por lo que permite realizar sus objetivos, que pueden ser diversos, como de seguridad, vigilancia, prestaciones de servicio, salubridad económica y culturales. Gracias, Julio. Bueno, las funciones del Estado. Dícese que las funciones del Estado se realizan y actúan mediante los derechos públicos emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Función legislativa. Es la actividad que realiza el Estado por conducto de los órganos que forman el poder legislativo. Función jurisdiccional. La función judicial está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente dentro del régimen constitucional se encuentra a cargo de los judiciales, es decir, el poder judicial. Función ejecutiva o administrativa. Es la base de los principios de derecho administrativo. Es la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo. Ejemplo son todas aquellas actividades que hacen los poderes del Estado. Saraí nos apoyará con su aportación de este tema. Bueno, les daré una pequeña aportación sobre el tema que nos explicó el compañero Armando. Por función se debe entender la forma en que se ejercen las atribuciones, es decir, la manera en que el Estado participa en las materias que tiene autorizadas. En torno a esta actuación es que se mantiene vigente el concepto de división de poderes, entendido como división de funciones. Las funciones de Estado se realizan básicamente y a través de actos de derecho público, emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A estos órganos corresponde la función legislativa, administrativa y jurisdiccional. Respectivamente a estas tres funciones clásicas, algunos autores agregan la función constituyente, función gubernamental y función municipal. Muchas gracias, compañera Saraí. Ahora yo les compartiré el tema de división de poderes y el poder ejecutivo. En la actualidad, el artículo 49 constitucional es el que contempla la división de poderes. A la letra dice: el supremo poder de la Federación se divide por su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131. Se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Poder ejecutivo es el poder encargado del gobierno administrativo de un estado. Un ejemplo del poder ejecutivo es que en países democráticos hay dos formas de representación del poder ejecutivo. A nivel nación puede estar dado por el presidente, que es la persona elegida para este cargo a través de elecciones populares. En los países con un gobierno democrático parlamentario, este poder está representado por la figura del primer ministro, que es el líder del partido que más representantes haya ganado en las elecciones del Parlamento. Ahora mi compañero Julio les hablará del poder legislativo. Adelante, compañero. Gracias, Adriana, por la información. A continuación les daré la definición del poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos, que se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Y un claro ejemplo del poder legislativo es que se encarga de la elaboración de las leyes, así como de ejercer el control político a las acciones del poder ejecutivo a través de varios mecanismos
establecidos en la ley vigente. Es la representación general de la democracia, ya que en esta está expresada la voz de los ciudadanos. Muchas gracias, Julio. Continuando con este tema de la división de poderes, el Poder Judicial se define como el cuerpo que ejerce la administración de justicia o función de juzgar, o el conjunto de autoridades judiciales de un país u otra jurisdicción política. En este caso tratamos lo que es el Poder Judicial. Este se refiere en general a lo que plantea su nombre, judicial, igual a justicia, y va a ser el órgano encargado de la justicia en el Estado. Y aquí van a encontrarse los ministros, magistrados y jueces integrados en la Suprema Corte y otros tribunales, para así poder resolver los problemas durante la aplicación de la ley. ¿Qué les parece si les doy un pequeño comentario, muchachos? De mi parte, la división de poderes es un buen punto, yo diría excelente. Y el porqué es que sin estos poderes al mando podría ser un caos el Estado, ya que tanto como la Cámara de Diputados, de senadores y el presidente, etc., representan un papel muy importante. Todos los poderes deben de tomar decisiones que pondrán en un futuro mejor al Estado. Pero mejor pasemos con Saraí y el tema de actos formales y materiales del Estado. Actos formales y materiales del Estado. Se insiste en que hay un elemento extranormativo en la función administrativa, cuya importancia no puede soslayarse. Son actos u operaciones materiales, por lo general de carácter técnico, que influyen decisivamente en la marcha de la administración pública. Acerca de esta cuestión, Enrique Sayagues Lazo dice: operaciones materiales, a diferencia de las otras funciones jurídicas estatales que se agotan con la sola formulación de actos jurídicos. La función administrativa requiere en múltiples aspectos el accionamiento material de los órganos de administración. Este elemento de ejecución es fundamental en la función administrativa. Ejemplo, en términos generales se puede decir que no son actos administrativos los que se mantienen en la esfera jurídica de la administración, sin ocasionar a esta esfera ni a la de los particulares ninguna modificación. Gracias, Sara. Bueno, en mis manos está explicarles la organización administrativa. La organización administrativa se puede entender como la forma o el modo en que se estructuran y ordenan diversas unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia, para lograr unidad de acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado. Para mí, en sí es una planeación futura o actual de todas las actividades que se realizan en el Poder Ejecutivo. Dafne, te cedo la palabra para el gran tema que nos tienes preparado. Muchas gracias, Armando. Ahora les hablaré sobre la administración pública, y es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran. Sobre la administración pública, que son un grupo de personas en busca de un fin, que en este caso, como se explica, son actividades que van a buscar, o su propósito en este caso, es crear o hacer un cambio positivo en la sociedad. Y esas actividades pueden ser, por ejemplo, la creación de programas para un bien común o beneficio de la ciudadanía, salvaguardar el orden, contratos estatales para generar obligaciones, como pueden ser contratos de obras o de suministros, y de esta forma es como podemos identificar esta labor que desempeñan la administración pública. Ahora pasaremos con mi compañero Julio para continuar con este tema sobre la organización administrativa. Muchas gracias, Dafne, por contribuirnos con tu información del tema.
Ahora les hablaré de la administración centralizada. De acuerdo con Gabino Fraga, la centralización existe de cuando los órganos se agrupan concentrándose unos respecto a otros en una situación de dependencia, tal que entre todos ellos existen un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de esa orden, los vayan ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos órganos. Muchas gracias, Dafne, por contribuirnos con tu información del tema. Ahora les hablaré de la administración centralizada. De acuerdo con Gabino Fraga, la centralización existe cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto a otros en una situación de dependencia, tal que entre todos ellos existen un vínculo que partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden, los vayan ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Un claro ejemplo de la administración centralizada en una empresa es la conducción, que constituye la creación de una gerencia estratégica o gerencia de operaciones encargada de la supervisión absolutamente todos los tramos de la gestión organizacional. Muchísimas gracias, Julio, por compartirnos ese tema. A continuación, yo les hablaré el tema la administración descentralizada. La descentralización se refiere a los órganos locales de gobierno, independientemente de la circunscripción territorial en la que tengan competencia, se llame estado, provincia, entidad, departamento, municipio, distrito, etc. La administración, como forma de la organización administrativa, surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. Según Rafael Martínez Morales, conceptualiza a la descentralización como una forma de organización de entes que pertenece al Poder Ejecutivo y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. Un ejemplo acerca de este tema sería las empresas de participación estatal. Estas son sociedades mercantiles creadas en parte con capital o trabajo de Estado y están destinadas a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades colectivas. Ahora pasamos contigo, Saraí, en el tema de administración paraestatal. La administración paraestatal. Gracias, Adriana, les compartiré que la coordinación y agrupamiento de las entidades del sector paraestatal, llamada en México sectorización, es una forma de tutela administrativa, es decir, un sistema de control que la administración pública centralizada ejerce sobre los entes paraestatales. La sectorización no es una forma de organización administrativa, sino, como ya se dijo, un sistema de control que ejercen unos entes públicos sobre otros. La contabilidad de la administración pública paraestatal ha sido motivo de marcado interés para el legislador. De ahí que las entidades estén obligadas por la ley a otorgar todas las facilidades para su fiscalización periódica. Ejemplo, en este sistema el presidente de la República agrupará de manera discrecional a las entidades paraestatales bajo la coordinación de una Secretaría de Estado, a efecto de que las mismas vigilen los programas y resultados y sus titulares acuerden con el propio jefe del Ejecutivo. Bueno, ahora pasaremos con la compañera Adriana, que nos hará un pequeño comentario acerca de la organización administrativa.
Claro que sí, compañero. Después de haberlos escuchado a cada uno de ustedes, quiero complementar en cuestión de la organización administrativa. Se puede entender como la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía, independencia, para lograr unidad de acción o de dirección y ejecución en la actividad de la propia administración, encamina a la consecución de los fines del Estado. En el ámbito de la administración, en cuestión de la centralización, promueve la uniformidad tanto en la aplicación de las leyes como en la prestación de servicios. En la organización centralizada existe un número reducido de órganos con competencia para dictaminar resoluciones y para imponer sus determinaciones, lo cual realizan a través de las facultades del poder que gozan, delimitando la centralización administrativa como una forma de organización de entes del Poder Ejecutivo. Por el término descentralización puede utilizarse como una connotación política, ya que en el Estado moderno, el poder se estructura en distintos niveles: nacional, provincial y municipal. En nuestro derecho corresponde a la federación, estados y municipios. En cuestión del tema paraestatal, corresponde a la forma en que la doctrina se llama descentralización. Se estructura mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia distinta de la del Estado y cuya liga con el jefe del Poder Ejecutivo es de carácter indirecto. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Armando. Claro, Adriana, gracias. Los servicios públicos. En sí es un servicio técnico prestado al público por una organización del mismo mando público, en forma regular y continua para satisfacer necesidades. Ejemplo puede ser el servicio de transporte, de salud o de educación. Ahora vamos con Julio, que nos explicará un tema de suma importancia. Medio administrativo de la adquisición de la propiedad. Ahora abarcaremos el tema del medio administrativo de la adquisición de la propiedad, que son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad, como son la expropiación por la causa utilidad pública, la confiscación, la requisición, el decomiso. Ahora damos introducción a este tema, empezando contigo, Dafne. Muchas gracias, Julio, por compartirnos la introducción a este tema. Mencionaré el subtema de expropiación, y esta se define como la apropiación de un bien por el Estado por razones de utilidad pública mediante el pago de una justa indemnización. Para que comprendamos mejor este término, lo que nos dice es que el Estado o la administración de este va a quitarle un bien o un derecho a una persona de la sociedad o bien a una persona particular. Pero en esta acción se va a dar o se va a recompensar a la persona a cambio de lo que se le fue quitado. Pero como se explica aquí, siempre que se lleve a cabo esta acción de expropiación, solo se pueden hacer por causa de utilidad pública. Y la utilidad pública es, por ejemplo, la construcción de infraestructuras como pueden ser hospitales, escuelas, edificios de gobierno o instituciones que desempeñen actividades sin fines de lucro para promover el bienestar social o apoyar a la ciudadanía. Y solo por algunas de estas razones se puede realizar la expropiación, pero también debe existir la indemnización. Ahora pasamos contigo, Adriana, para continuar con este tema principal. Gracias, compañera Dafne, por compartirnos su tema, pero ahora yo les platicaré un poco del tema requisición. Para comenzar, la requisición es una forma de limitación de los derechos de propiedad y de la libertad personal que se manifiestan como una acción del Estado que por razones imperiosas de necesidad pública en forma coactiva ocupa inmuebles o adquiere bienes de propiedad privada. A continuación les daré un ejemplo de la requisición.
Un ejemplo es que en tiempo de guerra, el cual señala que los militares podrán exigir alojamientos, bajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Ahora bien, mi compañero Armando les compartirá otros temas más. Adelante, compañero. Aquí les voy. Gracias, Adriana. Decomiso es toda especie de confiscación y viene de la palabra latina comisum, que se emplea en el mismo sentido en el cuerpo del derecho romano. En esta última definición señalaremos las dos órdenes que pueden dar lugar al decomiso. Uno es el fiscal, porque señala el tráfico de cosas o de géneros con infracción sobre las leyes que lo regulan. Y el penal, porque señala su procedencia tanto respecto a los instrumentos provenientes de un delito o falta. Ejemplo, si todo objeto detenido por una autoridad está involucrado en un delito o una falta, estos pueden ser decomisados permanentemente si no hay quien los reclame. Pero Saraí, proporciónanos el tema de confiscación. Adelante. Confiscación. Apoderamiento de todos los bienes de una persona que entonces pasan a poder del Estado. Apoderamiento que se realiza sin compensación o indemnización alguna para el dueño de los bienes. Ejemplo. Tras la orden judicial, la policía procedió a la confiscación de los electrodomésticos que habían ingresado al país de manera ilegal. En general se entiende que la confiscación es una pena principal que consiste en la privación de bienes, mientras que el comiso o decomiso es la pena accesoria que supone la pérdida o privación de los efectos o productos del delito y de los instrumentos con que éste se cometió. El término decomiso también se utiliza para designar las cosas que han sido objeto de comiso. Muchas gracias a todos por lo compartido el día de hoy. Acerca del tema de medios administrativos de la adquisición de la propiedad, considero que fue muy interesante. Entiendo que todos estos términos que acabamos de escuchar, como la expropiación, requisición, decomiso y confiscación, son las formas, métodos o procedimientos por las cuales el Estado va a adquirir la propiedad o algún bien que no sea suyo de una forma legal. Y bueno, ahora pasaremos a la sección de conclusiones y comenzamos contigo, mi querida Saraí. Claro que sí, Dafne. Bueno, quiero empezar recordándoles sobre que las funciones del Estado se realizan mediante acta de derechos públicos emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, y que la función legislativa es la actividad que realiza el Estado por conducto de los órganos que forman el poder legislativo. Y la función jurisdiccional es la función judicial que está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente dentro del régimen constitucional se encuentra a cargo de los judiciales, es decir, el poder judicial. Y por último, que la función ejecutiva o administrativa es la base de los principios de derecho administrativo. Es la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo. Bueno, pues para mí fue uno de los temas más interesantes e importantes. ¿Tú qué nos compartes, compañero Armando? Gracias, Saraí. Pues comienzo dándoles un rotundo agradecimiento por haberme invitado. Y claro, es muy importante el tema del Estado, ya que en este todos los poderes dominan, pero sí también podemos ejercer ciertos derechos. Y como comentaba hace un momento, en la división de poderes, todos aquellos que decaen en las cámaras y en los presidentes son muy buenas, ya que ellos hacen ejercer las leyes y nos llevan a un futuro más bueno. Y claro, las actividades del Estado
tienen que beneficiarnos a nosotros como ciudadanos. Y más que todos los que representan este tipo de actividades son servidores públicos. Pasamos contigo, Julio, para tu conclusión. Gracias, Armando. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y claro, que el programa fue de gran ayuda y agrado para poder definir y aclarar nuestras dudas y fortalecer nuestros conocimientos. Desde que iniciamos nuestra vida estudiantil, nos dieron algunos temas que para la mayoría desconocíamos, como el tema de concepto de derecho que nos dio Dafne, que nos dio a entender que el Estado es un concepto político referido a una organización social y que regula la vida de cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional, que nos da la referencia al tema de actividades y atribuciones del Estado, de nuestra compañera Saraí, que ejecuta una serie de actos y hechos que le permiten realizar sus objetivos que son de diversas maneras: seguridad, vigilancia, prestaciones de servicio, económicos y culturales. Damos paso con el tema de funciones de Estado, como nos dio a entender que es básicamente los actos de derecho público permitidos por las organizaciones legislativas, ejecutivo, judicial, que corresponden a las funciones legislativa, ejecutivo, administrativo y jurisdiccional, en el cual nos conlleva a los subtemas que el poder legislativo, que se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio Congreso, que hace a las veces del poder judicial. Y el poder ejecutivo es el que responde de la gestión diaria del Estado y de ejecutar las leyes y políticas que tienen que ser aplicadas, que representan a la nación en sus relaciones diplomáticas y sosteniendo a las Fuerzas Armadas. Y por último, el poder judicial, que sostiene el Estado democrático del derecho en nuestro país. Constituye un poder público autónomo de gran importancia, encargado de administrar justicia, ejercer la función jurisdiccional. Gracias, Julio, y a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio de Aquí Entre Compas. Realmente me siento muy feliz porque he aprendido otro poco más sobre estos temas, pero quiero argumentar que después de haber platicado sobre estos temas daré mis conclusiones, pues como primer punto la compañera Dafne nos compartió el tema del concepto del Estado, por lo que llegué a comprender que es una comunidad organizada políticamente en un ambiente territorial determinado, por lo que el Estado lo caracteriza por ser un pueblo, que esto hace referencia a una sociedad, los seres humanos, ya que son los que habitan en él, el poder, ya que es el encargado de gobernarlo, y por último el territorio. Por consiguiente, mi compañera Saraí nos compartió el segundo tema acerca de las actividades y atribuciones del Estado, por lo que nos dijeron que las actividades que tiene el Estado son el conjunto de actos, operaciones, tareas, por lo que todo se tiene que llevar conforme a la legislación para poder llevar a cabo los fines, y en cuestión de las atribuciones serán los medios para poder alcanzar los fines, y por lo cual estas atribuciones se dividen en tres categorías, que son las atribuciones de policía o de coacción, las atribuciones de fomento, las atribuciones de servicio público y de seguridad social. Acerca del tema 3 nos hablaron del tema funciones del Estado, por lo que nos comentó el compañero Julio, estas actúan mediante los derechos públicos emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y la jurisdiccional. De aquí viene el tema de división de poderes, el cual nos dice que el supremo poder
de la Federación se divide en 3 poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Mi compañero Julio, Daphne y una servidora les explicamos los 3 poderes. Por lo tanto, el poder ejecutivo es aquel que se encarga del gobierno administrativo de un estado. El poder legislativo es el que se encarga de la elaboración de leyes, así como también el control político de las acciones del poder ejecutivo. Y por último, el poder judicial. Este será encargado de la justicia del Estado. Ahora pasamos contigo, Daphne. Compártenos un poco de tu parte. Claro que sí, Adriana. De mi parte he disfrutado el estar aquí con todos ustedes. Este programa también ha sido mucho de mi agrado, ya que creo que son temas que desde pequeños hemos visto en las escuelas. Comenzando en la parte del Estado, como se comentaba al principio, es un término que para muchos es muy fácil de comprender, aunque muchas veces lo entendemos, pero no sabemos definirlo. Lo tomamos ya en este punto del tiempo, una vez escuchados los temas tratados, como la comunidad políticamente organizada. Y claro, debe existir esta parte muy importante, que es el orden político, para que exista un orden dentro del Estado. Dentro del Estado van a existir esta división de poderes, que es el poder legislativo, que este va a crear las leyes y está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. El poder ejecutivo, que se va a encargar de ejecutar y cumplir las leyes, y en este caso integra al presidente. Y por último está el poder judicial, que es el que se va a encargar de todos los problemas que van a surgir dentro del cumplimiento de las leyes, que en todos los casos hablamos de la justicia, que es de lo que nos quejamos mucho en el país. Pero creo que ya hablé de mucho, así que pasemos contigo, Saraí. Muy bien, Daphne. Continuando lo que mencionaba, este fue el podcast que más me gustó y es por los temas tan interesantes que tiene, y creo que todos deberíamos de saberlos, ya que el Estado es la comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado o la unidad política, con instituciones objetivas diferenciadas que declaran y sostienen el derecho y aseguran el orden mediante el monopolio de la obligatoriedad, como lo mencionó la compañera Daphne. Y también quiero volverles a recalcar el tema del que ya les había explicado, que es el de la confiscación, y esta es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario. En sentido estricto, por lo general se entiende que la confiscación es una pena principal consistente en la privación de bienes, mientras que el comiso o decomiso es la pena accesoria que supone la pérdida o privación de los efectos o productos del delito. El término decomiso también se utiliza para designar las cosas que han sido objeto de comiso. Habitualmente los artículos ilegales como los narcóticos o armas de fuego y las ganancias de la venta de este tipo de mercancías pueden ser confiscadas por la autoridad competente. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por invitarme una vez más a este podcast y continuamos nuevamente contigo, Armando. Gracias por lo que nos compartes, Saraí. Y para finalizar mi conclusión, todo lo comprendido es fundamental para saber un poco más de leyes. Una recomendación que yo les daría a los espectadores es que se retroalimenten de este tema, ya que influye demasiado tanto en la vida cotidiana como en lugares ya señalados, como el tema de servicios públicos que les proporcioné hace un momento, el cual establece que es un servicio público, como el agua, la luz, que nos tendrá que proporcionar el Estado por obligación. Pero también ojo con la expropiación. Este pequeño temita que nos ha puesto una tunda bien bonita, ya sea por la expropiación del Estado por una indemnización injusta, y la requisición, hay este tema, el cual es una forma de limitar los derechos de una persona.
Y muchachos, manejen con cuidado y en un buen estado. No vayan a querer irse a toda velocidad y ebrios porque les pueden decomisar su automóvil. Pero sigamos con la conclusión de Julio. Gracias, Armando. Será un gusto continuar con el tema de actos formales y materiales del Estado, lo cual les puedo compartir mi opinión, que son los que están insectos en la naturaleza de un acto jurídico concreto y determinado, y damos paso a la organización administrativa, que por palabras propias les puedo decir que es el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una empresa para que ésta alcance sus objetivos productivos y económicos, lo cual nos indica que se divide en 4, los cuales son la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada y por último la administración paraestatal. Seguimos con el tema de los servicios públicos, que los efectos de esta ley y que esta entidad por servicio público, la actividad organizada que se realice conforme a las leyes vigentes para satisfacer necesidades públicas. Les daré mi opinión de este tema, que es medio administrativo de adquisición de la propiedad, que son los medios utilizados para el Estado para adquirir la propiedad, como son la expropiación por causa de utilidad pública, que de igual manera nos indica que se divide en expropiación, requisición, decomiso y confiscación. Y por último, que fue un gusto hablar con ustedes, estar aquí. Para finalizar mi participación les compartiré otro poco de lo que comprendí en los siguientes temas. En el tema de actos formales nos compartieron que no son actos administrativos. Enseguida está el tema de la organización administrativa. Se la entiende como una forma de organizar, estructurar y ordenar las diversas unidades administrativas que conforman del Poder Ejecutivo, ya sea directamente o indirectamente, el cual esta organización administrativa está la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada, la administración paraestatal. Luego tenemos otro tema que son los servicios públicos, a lo que hace referencia a todos aquellos servicios que son prestados al público, en este caso sería la sociedad, para que así puedan satisfacer sus necesidades. Y por último, el tema de los medios administrativos de la adquisición, por lo que mis compañeras explicaron que te puede quitar el Estado un bien, pero a cambio de apropiarse de un bien, el Estado te recompensará con una indemnización por lo que se le fue quitado. Y esto nos dice la expropiación. De igual manera, nos habla que en caso de alguna imperiosa necesidad pública, el Estado podrá ocupar inmuebles o adquirir bienes de forma privada. Esto se refiere a la requisición. Y el decomiso nos dice que sucede cuando la autoridad detiene todo aquel objeto que esté involucrado en un delito. Bueno, pues antes de despedirme quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por compartir cada uno de estos temas de gran interés conmigo, y espero que a cada uno de ustedes estos temas les sea de gran utilidad, y agradecerles por haberme invitado nuevamente a este podcast. Espero estar nuevamente participando con ustedes en otro tema de gran interés. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en otro próximo video. Y ahora sí, finalmente cerramos contigo, Dafne. Muchas gracias, Adriana. Para finalizar mi parte de conclusión y retomar lo que mencionaba sobre la división de poderes, que está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y escuchándolas y comprendiendo la función que desempeñan en conjunto, es tener un gobierno justo, que no exista abuso de poder de ninguna parte o persona dentro del sistema. Los últimos temas tratados sobre los medios para la adquisición de la propiedad realmente fueron de mi interés, ya que no sabía mucho, por no decir que nada. Claro, los conceptos por sí solos los entiendo, sabía a lo que se referían, pero no los había relacionado con algo tan grande como es el Estado o la propiedad. No entendía cuáles eran los procedimientos o cómo despojar a alguien de sus bienes podría ser de forma legal. Pero una vez escuchando a mis compañeros y lo que nos compartían, que en unos casos existía una indemnización, es decir, un pago a cambio de lo que se le quita, que es el caso de la expropiación. Pero en la parte de la confiscación sí está más feo, ya que es similar a la expropiación, pero aquí no va a tener una recompensa por lo que se le fue arrebatado. Entonces, como siempre se los comparto, debemos informarnos tanto en libros y aspectos de conocimiento, pero también en nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo está trabajando el Estado? ¿Cómo está la administración pública? ¿Cuáles son los proyectos que se están creando o realizando para el beneficio de la ciudadanía? Y todos los demás puntos que el día de hoy, después de escuchar este podcast, espero que a todos les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos tenido de todo en este podcast. Nos hemos enfocado en la introducción al derecho. Y claro, hemos tenido unos temas un poco más fáciles de comprender, algunos un poco más complejos. Pero esperamos que les hayan gustado y estén resueltas sus interrogantes desde el inicio de este podcast. Todos los que hacemos aquí Entre Contas agradecemos todo lo compartido y que tengan excelente día. ¡Hasta la próxima!